Gracias, muchas gracias, Frédéric Gige, por haber colaborado en la producción de Poesía Sin Fin. Gracias. Tu pregunta es bien interesante. ¿Dónde soy verdadero? ¿Dónde soy falso? ¿Qué vida es mi vida? ¿Verdadero? ¿Falso? ¿Cuál es mi vida? ¿Dónde soy? Interesante en tu pregunta, una dualidad, lo verdadero y lo falso. Otra cosa es el lugar, el dónde. ¿Dónde soy falso? ¿Dónde soy verdadero? Y luego, no saber cuál de las dos es tu vida, un extremo o el otro. Y me das para responderte 3 números. El 7 es el carro, el 4 el emperador y el 17 la estrella. Mira, si te hubiera salido el sol iría con el 9. Si te hubiera salido, por ejemplo, la papisa, iría con el 12, el colgado. ¿Por qué? Porque como lo saben todas las personas que ya han seguido mi serie de tarot, me comprometí a hacer 100 lecturas y ya he hecho 96. Y en esas 96 lecturas he explicado que el tarot se compone de dos... ¿Me llegas hasta aquí? No te pongo aquí, espérate, aquí te la pongo. De 2 cartas principales se compone el loco y el mundo. El loco no tiene número, el 21. Ese es ir al mundo, es decir, la energía total va a encarnarse, y dentro de estas 2 cartas hay 20 cartas. El 20, ¿no es cierto?, con el 1, el 21, el 19 con el 2, 21, el 18 con el 3, 21, y así hasta llegar al 10 y el 11, que hacen 21. Ahora, las primeras 10 cartas se unen con las segundas 10 cartas. El 1 con el 11, el 2 con el 12, el 3 con el 13, es un dúo de cartas, ¿ves tú? Entonces el 19 va con el 9, perfecto. El 2 va con el 12, perfecto. Ahora tú tienes el 7 aquí, que va con el 17. Y tienes el 17, que va con el 7. O sea que las 2 cosas están aquí. Y luego aquí tienes en el centro la temperancia, que es el 14. Qué maravilloso y bello tarot tienes. Es una pequeña obrita de arte. En ninguna parte aquí tienes doble. El 7 está con el 17. El 17 con el 7. Están separados. En esta carta del emperador hay 2 jarrones y él está uniendo las aguas del uno y del otro, el cuerpo con el espíritu con el cuerpo, el activo con el receptivo, los une. ¿Ves tú? Se puede decir la luz y la sombra, está uniendo las dualidades. Aquí el emperador ya es distinto. El emperador no parece elegir al carro, pero
esta pierna, que hace un 4, esta pierna, ¿no? Elige algo que está detrás de él, el águila, algo profundo, algo espiritual. En este lado el emperador tiene el poder, y en este lado el emperador tiene lo espiritual, ¿no es cierto? Ella tiene una pierna doblada, tanto como el emperador, ¿ves? Y este tiene un cetro, tanto como el emperador. O sea que el emperador está compuesto de las dos partes. En tu pregunta tú dices, ¿cuándo soy falso? ¿Cuándo soy verdadero? ¿Cuándo soy falso? ¿Cuándo soy verdadero? ¿Dónde estoy? ¿Por qué hablas tanto del dónde? Fíjate, amigos. ¿Puedo hablar, Pascal? Sí. Queridos amigos, ha habido un accidente, la máquina ha cesado de funcionar, se interrumpió, ahora la retomamos donde se pueda. Espero que sea la continuación de lo que estaba diciendo antes. En la vida hay accidentes, ¿qué quieres, no es cierto? Y aquí quizás hay algo que tú no quieres saber, mi querido Frederick. O sea, se detuvo cuando yo estaba explicando los problemas del sitio. El carro está pegado en un sitio, las ruedas están enterradas. La estrella está de rodillas en un sitio. El carro no ama el sitio porque es barro, es entierro, le impide avanzar. La estrella ama el sitio y da todo lo que tiene, su energía espiritual, su energía sexual, creativa, para que el río se purifique, está abierta a recibir las estrellas, el influjo del cosmos. Este príncipe tiene una cortina aquí con estrellas. Él no quiere ver las estrellas, él quiere crear sus propias estrellas. Se separa del mundo, ¿ves tú? Y se aferra en su carro de 4 columnas, que es el emperador, que es quien manda en él, el deseo de poder, ¿ves tú? Ahora bien, él tiene 2 aliados, 2 caballos, que están atados al carro, dando toda su fuerza a este príncipe. Son conquistadores del mundo, digamos enemigos del mundo. Y aquí ella tiene estos 2 jarrones que son sus aliados, tanto como lo son los caballos, pero que están abiertos al mundo, y se están comunicando y hay generosidad con el mundo. ¿Ves tú? Es interesante que aquí este es un nómade y esta es una sedentaria. Es decir, esta ama su sitio, este está buscando todavía el sitio que le corresponde. Pero el sitio que les corresponde es el planeta total, es hacer dueño de todo el planeta. ¿Ves tú? Eso es lo que él quiere, ser dueño de todo el planeta. Ella no, ella quiere ser dueña de su sitio. ¿Ves tú? Ella lo dice muy bien, mira, ven para que aquí. ¿Ves tú? Aquí está el centro de su alma, ¿no? La vacuidad. Y la vacuidad la tiene en el yo, en su árbol. ¿Ves tú? Ella está contenta con lo que ella es. Ella no está luchando por su sitio en el mundo. Tiene su pequeño sitio, y su pequeño sitio es el mundo para ella. ¿Ves? Estas son las 2 cosas. Esto que tú llamas falsedad, esto es espíritu de conquista. Este espíritu de conquista que se revela en el caduceo del emperador, ¿no es cierto? Que él lo tiene también. Él lo tiene. Ambos solo se dedican al poder. La otra mano descansa. ¿Sí? La otra mano descansa. No quiere nada más que el poder. Aquí también la otra mano del personaje descansa. No tiene rienda, no se preocupa. Lo principal es el poder.
Pero ¿poder dónde? ¿Ves tú? Hay que ver. Ella no se preocupa por el poder. Esta alma se preocupa por transmitir y dar. Encarnada en el águila del emperador, ¿no? Que él retiene, claro, en un sitio, el águila está en un sitio, no la deja volar, ¿ves tú? Ella no quiere volar, en el sitio lo recibe todo, y el águila la representa a ella, el cetro representa al otro, a lo que tú llamas falso y a lo que tú llamas verdadero. El que tú llamas falso es porque tiene un traje de príncipe, tiene un oficio. Él tiene un oficio que lo distingue. Es un juez, juge. Tiene un oficio universitario, yo diría. Tiene un oficio. Y ella está limpia de trajes, es la verdad pura. No es lo que aparenta ser, es lo que verdaderamente es. Pero esta apariencia es muy importante porque son símbolos del poder, ¿no? Es decir, el traje en el emperador como en el papa no es un adorno, es un retrato de su situación, es un emblema de poder. ¿Poder de qué? Porque aquí lo que tú quieres es unir las dos cosas. Eres las dos cosas, no eres una. ¿Sí? Se me perdieron. Estoy buscando 4 cartas. Aquí está. Mira ahora. Otro accidente. Se volvió a parar la máquina. Yo voy a seguir como si nada. Entonces tú tienes tu intelecto, las espadas, que son forjadas por ti. Tienes tu energía emocional, energía intelectual. Fíjate, tú estás entrando en la cabeza, esto en la corona. Energía emocional, un templo para recibir a todo el mundo. Energía sexual, pues es absolutamente natural. No se construye como un templo, no se forja como una espada. Y luego tu cuerpo, que recibe todas estas energías, energías que es absolutamente fabricado, el cuerpo creado, pero que tiene ramas hacia las energías. El cuerpo tiene todas las energías espirituales y materiales. Entonces, cuando tú dices, estás en busca del poder, pues buscas el poder intelectual. En el poder intelectual estás muy bien. ¿Ves? Tiene corona, tiene poder, recreas al mundo como te conviene a ti. Y tu verdad natural está un poquito perdida, ¿ves tú? Porque no tiene mucho que hacer en este mundo de poder. Tu poder emocional, bueno, aquí el poder emocional, lo más fuerte que tiene el poder emocional es la estrella, porque está en comunicación con el total, es el amor absoluto, ¿ves tú? Y luego viene el poder después, es menos interesante. Después tú tienes en el sexo la creatividad. Aquí hay una verdadera batalla, entre realizar una vida creativa y realizar una vida natural, primitiva, de darte a ti mismo. Y aquí el poder es simplemente la salud encarnada en el 17, ¿no es cierto? El dinero, y el poder encarnada en el 7. Eso va junto. Bueno, así, en eso estás.
cuando dices, ¿dónde soy verdadero? Eres verdadero en la estrella, es decir, eres verdadero en tu naturaleza primera. ¿Dónde soy falso? Eso no es peyorativo, no está contra ti, eres construido desde el punto de vista intelectual y construido también en tus deseos, porque debajo de tus deseos creativos o sexuales hay otros deseos que tienes que ver. Bueno, ¿qué vida es mi vida? Pues tu vida es una vida que está en el arcano 14, es decir, en un ser ya realizado, con alas espirituales, con sus culebras domadas, la parte sexual domada y creativa, el amor sentido, vivido, controlado, realizado en ti mismo, el amor a ti mismo. Todo lo que parecía contrario es colaborador, tienes una mirada luminosa, tienes pensamientos fragantes. ¿Sí? Tu vida es vivirte completo, sin criticarte a ti mismo, aprender a amarte, a respetarte, a conocerte. Eso es todo. ¿Qué más puede ser la vida? La vida es vivir con felicidad. Eso es la vida. ¿Y qué es vivir con felicidad? Siendo uno mismo, sin conflictos interiores, resolviendo todos esos conflictos. La vida tú la haces, es tuya. Debes aceptarla como es, como un regalo en medio de este cosmos. Ser feliz y deshacerte de la infancia, donde con toda seguridad pues no te vieron, no te protegieron y no te amaron. Ya es todo lo que te puedo decir. Muchas gracias en este día de accidentes.